Saludo con mucho gusto a Carlos Ramírez, quien es consultor político y económico de Integralia. Muy buenas tardes, Carlos. Hola Susana, muy buenas tardes, gusto en saludarte. Igualmente. Pues primero me gustaría poner en contexto. Con esta reforma, Hacienda podrá transferir al FEIP recursos a los que antes no tenía acceso directo, ¿no? Cuéntanos sobre esto y qué repercusiones tendría en cuestiones de responsabilidad fiscal. Sí, primero nada más un poco de contexto. Sí. La ley de responsabilidad hacendaria es una ley que de alguna manera marca los límites de lo que puede hacer el gobierno federal con respecto a temas hacendarios, ¿no? Y como su nombre lo dice, lo que busca, lo que pretende es generar reglas claras de responsabilidad hacia el gobierno en temas fiscales. Bueno, de manera un tanto sorpresiva, digamos, incluso en viernes, ¿no? Se aprobó una reforma a la ley de responsabilidad hacendaria, que en esencia lo que hace es darle más discrecionalidad y más espacio para que la Secretaría de Hacienda maneje esto que se conoce como el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, que son los fondos, un fideicomiso en donde se guarda el dinero que le sobra, vamos a llamar al gobierno, y que en momentos difíciles se puede echar mano de ese dinero para compensar una caída repentina no esperada en los ingresos. Lo que llama la atención y lo que generó la polémica, Susana, es, por un lado, el momento que el gobierno decide hacer esta reforma. Sí. De cara al 2023, cuando se prevé que van a estar difíciles las cosas en materia de ingresos, decide darse más espacio al propio gobierno para manejar de alguna manera este fondo. Segundo, recordar que este fondo pues ya se ha agotado. El gobierno lo recibió con 300,000 millones de pesos al inicio del sexenio y hoy está pues prácticamente al 10% de donde estaba cuando arrancó la administración, poquito más. Entonces, y no se ha preocupado el gobierno por volverlo a llenar. Ujú. Entonces, sí, en la discusión política, el viernes, la oposición acusó al gobierno de quererse dar más discrecionalidad para, de alguna manera, utilizar activos financieros a los que no ha tenido hasta este momento el gobierno. Yo creo que se salió fuera de control la discusión. Ujú. Ciertamente aquí no se trata de nada que tenga que ver con las Afores. Eso descartémoslo por completo, nada que ver. Ok. Las Afores, el dinero que manejan las Afores no es del gobierno, es de los trabajadores, de los ahorradores, no tiene nada que ver. Tampoco parece ser el caso de que el gobierno esté pensando en utilizar activos de reservas del IMSS o del ISSSTE, tampoco parece ser el caso. Pero queda la duda, Susana. Queda la duda de por qué escogió este momento el gobierno y cuál es verdaderamente la intención en esta reforma. Porque hasta ahora la aclaración que ha hecho la Secretaría de Hacienda deja pues todavía dudas respecto al propósito y objetivo de esta iniciativa. Sí, también he leído mucho que a pesar de que pues Hacienda aclara que pues este monto de recursos que el gobierno podrá depositar en el FEIP será limitado por la ley que obliga al gobierno a cumplir precisamente con el equilibrio presupuestario y que no se tocarían ciertos activos, no ha especificado qué activos sí ni el monto, ¿no? O sea, cuál será el Exacto. límite, ¿no? Exactamente. No especifica en ningún momento en la iniciativa, se especifica qué se refiere por activos financieros, lo deja Ujú. muy abierto, muy ambiguo, y eso es Exacto. justo lo que generó la polémica. Pero también debo decirte, Susana, que lo que más llama la atención es que el gobierno, a lo largo de 4 años, no ha hecho ningún esfuerzo por capitalizar el Fondo de Estabilización. De hecho, como ya Exacto. dije, se gastó la mayor parte de los recursos que había en este fondo. Y entonces ahora, casi al final del sexenio, cuando estamos a punto de entrar en un año bien complicado en materia de ingresos, el gobierno decide hacer una reforma para capitalizar el fondo. Eso es lo que más llama la atención. El momento que elige, y eso pues sigue la duda, Susana, por más aclaraciones que hizo la Secretaría de Hacienda, por cierto, tardías, porque dejó correr el rumor El fin de 48 semana. horas, Sí, claro. exactamente, sigue prevaleciendo esta interrogante de si no está pensando el gobierno que tal vez le van a faltar ingresos el próximo año y de alguna manera está tomando un seguro a través de esta modificación, pensando en que puede ser un mal año y entonces echar mano de otros recursos. Creo que esa duda prevalece.
Claro. Ahora, desde tu perspectiva, ¿qué acciones se deberían de haber tomado o qué acciones se deberían tomar ahora para capitalizar el FAPE? A ver, tan sencillo como lo que dice la propia ley, no había necesidad de reformar la ley. Ujú. La ley especifica que cuando el gobierno tiene ingresos excedentes petroleros, muy importante, o tributarios, pero particularmente los petroleros, debe de utilizar esos ingresos excedentes, una proporción, para capitalizar el FAPE, el Fondo de Estabilización. Bueno, pues este año el gobierno federal va a tener 400, 500 mil millones de pesos de ingresos excedentes adicionales a los que había estimado en la ley de ingresos del año pasado, que se aprobó el año pasado para este año, y no van a capitalizar ni un centavo, Ujú. ni un centavo. Y se lo van a gastar todo, pues en lo que sea, digo, buena parte de eso se lo van a gastar en subsidiar las gasolinas, pero no importa, o sea, el punto es que ha tenido ingresos excedentes y el gobierno no ha hecho ningún esfuerzo por recapitalizar el FAPE. Y ahora resulta que en un año en donde se prevén ingresos que van a estar apretados Sí. bajo cualquier fórmula por la desaceleración económica y otras consideraciones, el gobierno dice que hace una reforma para fortalecer el FAPE. Me parece que eso, pues por lo menos genera dudas, Susana. Ahora, con esta recapitalización del FAPE, ¿se podrían usar los recursos para compensar, por ejemplo, menores ingresos en el presupuesto, como ya mencionabas? Y también se ha hablado incluso de apoyos para Pemex. Exacto. O sea, ese es el tema, ¿no? Ujú. Que al darse mayores márgenes de discrecionalidad en el manejo del fondo, subyace la duda de si realmente lo que está pensando el gobierno es reitero, en que si el año próximo le faltan ingresos o requiere ingresos de emergencia para hacer otras cosas, capitalizar a Pemex, por ejemplo, pues pueda de alguna manera jugar con el balance del FAPE para echar mano de recursos adicionales en caso que le hagan falta. Hacienda dice que no, pero, perdón, aquí sí queda esa duda abierta, Susana. Sí. Ahora, decías que se da en un momento pues muy importante. A ver, esta reforma es parte, Hacienda dice que es parte del cambio que el gobierno iniciará este año para quitar ciertos riesgos al nuevo gobierno a partir del 2025. ¿Esto qué te dice? Perdón, pero a mí no me hace ningún sentido esto que dice la Secretaría de Hacienda. Primero porque el Fondo de Estabilización ya tiene reglas bastante claras y ha funcionado bastante bien. Sí. Y este gobierno lleva 4 años, Susana. Entonces, digamos, cuando estas reformas y lo que se pretende es de alguna manera reducir riesgos, pues no hay mayor manera de reducir el riesgo que volverlo a capitalizar, darle Claro. los recursos y volverlo a llevar a donde estaba antes del inicio del sexenio, que estaba en 300 mil millones. Eso Claro. reduciría los riesgos. Entonces, que Hacienda utilice una justificación como esta, en el sentido de que lo que busca es fortalecer al FAPE pensando en la transición de gobierno del 2024, de fines del 24, pues, híjole, perdón, llama la atención esta Claro. argumentación porque con que lo capitalicen de nuevo con los ingresos petroleros excedentes, con eso bastaría. Sí, aprovechar el aumento en los precios del petróleo a nivel internacional. Pues muchas gracias por este análisis, Carlos Ramírez, consultor político y económico de Integralia. Muy buenas tardes.